Bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Este canal es un canal de estudio bíblico donde toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Quédate con nosotros mientras viajamos a través de la Biblia. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. En esta ocasión vamos a comenzar con la introducción a una nueva serie de enseñanzas titulada ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? A muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento porque lo hayan aburrido, lleno de personajes y genealogías irrelevantes a sus vidas, y hay otros que sí les gusta leerlo, pero lamentablemente nunca alcanzan una comprensión completa porque no conocen una de las claves indispensables para el estudio de la revelación antigua, que es en base a la revelación postrera, es decir, no saben cómo aplicar el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento para alcanzar un entendimiento correcto y completo del Antiguo Testamento. Permítame dar un breve ejemplo de lo que estoy hablando aquí en Juan capítulo 1, del verso 43 en adelante, donde Jesús está llamando a los primeros discípulos, y Felipe le dice a Nataniel: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Nataniel descubre quién es Jesús, le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces observe con mucho cuidado que cuando Felipe habla de aquel de quien testifica el Antiguo Testamento, los judíos en aquel tiempo sabían que se refería al Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque así fue exactamente como lo entendió Nataniel. Cuando Nataniel descubre el personaje del Antiguo Testamento que decía Felipe, lo primero que le dice a Jesús es: tú eres de quien me estaba hablando Felipe, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Nataniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está confesando que el Antiguo Testamento sí testifica del Hijo de Dios. De ahí, Jesús inmediatamente le da un ejemplo de cómo y dónde el Antiguo Testamento testifica de Él. Y les dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso está en Génesis 28, del 10 al 17. Y Jesús lo que está diciendo es: esa escalera que va de la tierra hasta el cielo, del cielo hasta la tierra, esa escalera que sirve de conexión entre el cielo y la tierra, esa escalera testifica de mí, se refiere a mí, es un símbolo, es una señal de mi persona. Yo soy esa conexión entre el cielo y la tierra. Entonces esa escalera que Jacob soñó se refiere a mí. Y recuerde que en el sueño el Señor estaba arriba en la parte celestial de esa escalera. Entonces aquí acabamos de ver un ejemplo claro en boca del mismo Jesús de cómo el Antiguo Testamento testifica de Él por medio de un sueño, sin mencionar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de Israel. Pero la clave está en que cuando Él revela esto, lo revela en un contexto donde se refiere precisamente a el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de Israel.
Esto quiere decir que cuando miramos al Antiguo Testamento a través de los lentes del Nuevo Testamento, entonces podemos ver mejor lo que Dios estaba revelando en el Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24, luego de su resurrección, Cristo le dice a los discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Antiguo Testamento. El mismo Cristo Jesús nos está enseñando que sin este entendimiento que se revela en el Nuevo Testamento, no se puede conocer a cabalidad el corazón del Antiguo Testamento. Estudiar el Antiguo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento es como mirar la sombra de un árbol sin mirar el árbol. Nadie confunde la sombra de un árbol con el árbol. Hay detalles de ese árbol que tú nunca vas a poder ver en la sombra. Tú no sabes de qué color son las hojas del árbol. Tú no sabes cuánto realmente mide el árbol, porque no estás mirando el árbol. Solo estás mirando la sombra del árbol. El Antiguo Testamento no es el árbol. El Antiguo Testamento es la sombra del árbol. El Nuevo Testamento es el árbol. Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 10, así lo indican. Y hay muchos otros pasajes que nos señalan este principio básico y fundamental de la revelación progresiva. O sea, pasajes que nos enseñan cómo es que la revelación del Nuevo Testamento cumple y esclarece lo que se revela en el Antiguo Testamento. Solo medite por un momento cuántas experiencias no hemos vivido que no pudimos entender en aquel momento cuando las estábamos viviendo. Pero ahora, en base a lo que hemos aprendido después con los años, ahora sí entendemos por qué tuvimos que vivir esas experiencias en nuestra juventud. Ahora sí entendemos cuál es el verdadero significado de esas experiencias, porque nuestro entendimiento de la vida se ha ido ampliando, aclarando, mientras se nos revela más y más de la vida a través de los años. De igual manera, lo que Dios ha revelado por medio de su palabra se fue aclarando más y más, mientras Él fue revelando más y más a la humanidad mediante su palabra. O sea que la revelación postrera, esa experiencia postrera de la vida, viene a ser la luz del presente que ahora alumbra para tú poder ver bien el pasado. De igual manera, el Nuevo Testamento, esa revelación postrera de la palabra de Dios, viene a ser esa luz del presente que ahora alumbra para ver con claridad lo que realmente se estaba revelando en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, hasta aquí lo dejamos por hoy. En el próximo estudio continuamos con esta serie titulada ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? Por ahora, hermanos, espero que si en algo les haya ayudado, les haya bendecido esta breve introducción, suscríbete a este canal y quédate con nosotros mientras seguimos viajando a través de la Biblia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde para siempre, hermanos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado. Nuestra oración es que este programa haya sido de mucha bendición para su vida espiritual y que nos siga acompañando mientras viajamos a través de la Biblia.